Lectura de Génesis capítulo 18, verso 27. La lectura de este pasaje dice de la siguiente manera: Vaya'an Abraham Bayomar, Inena ojalti ledaber el Adonai, Be'anochi afar ba'efer. La traducción de este pasaje es la siguiente: Y respondiendo Abraham dijo: Mira ahora por favor, he tomado el derecho de hablar delante de mi juez, y yo mismo soy polvo y ceniza. Este pasaje es de hecho la introducción a la súplica por la misericordia de parte de Abraham delante del Eterno. En los siguientes pasajes Abraham intercederá por Sodoma. La primera frase que encontramos dentro de este pasaje dice: Vaya'an Abraham Bayomar, en donde encontramos la expresión Vaya'an, que proviene del verbo hebreo aganá, que significa contestar, replicar o testificar. También transmite la noción de expresar un argumento a favor o en contra durante un juicio. En este caso, Abraham está empezando un litigio con el cual busca un destino propio y bueno para la nación de Sodoma, por lo cual esa primera línea también se puede traducir como: y replicó Abraham y dijo. La siguiente expresión que encontramos dentro de este pasaje dice Inena o alti, que se puede traducir como: mira ahora por favor, he tomado la iniciativa. En ese texto la primera sección de la frase es iné, que se utiliza para señalar o mostrar algo. Se traduce como he aquí o mira esto. La siguiente es la partícula hebrea na, que transmite la noción de una súplica. Se puede traducir como por favor. Iné na significa mira por favor. La tercera palabra dentro de esta expresión es oalti, que proviene de la raíz hebrea ya'al, que significa en esencia experimentar el yugo sobre los hombros o disponerse, y en otras palabras también significa asumir la responsabilidad. Es decir, Abraham estaba asumiendo la responsabilidad de ser un defensor o ser un mediador entre los habitantes de Sodoma y el Eterno. Y para lograr esto, Abraham tiene que llevar el mismo yugo sobre sus hombros, o está tratando de colocarse en la misma circunstancia que ellos, para tratar de entenderlos y expresar así la mejor defensa posible. Y esto en esencia es la labor del intercesor, tratar de colocarse bajo el mismo yugo de aquel a quien está defendiendo. El texto dice: mira por favor ahora, que yo he asumido la responsabilidad de hablar a Adonai. Como podemos notar en el texto, Abraham ya no utiliza el nombre personal del Eterno, como en pasajes anteriores, sino que ahora utiliza un epíteto diferente, el cual es Adonai. La palabra Adonai proviene de una expresión hebrea que es din, que significa literalmente el juez o el ejecutor. A su vez, esta palabra proviene de una raíz hebrea que es dan, que significa creciendo junto a la puerta. En la antigüedad, los jueces se paraban junto a las puertas de la ciudad. Ahí emitían sus juicios, dictaban sentencias y hablaban acerca de las leyes que los ciudadanos tendrían que cumplir. Esto hacía que quien quisiera aprender y crecer tendría que ir a buscar a un juez junto a la puerta. Esto nos muestra también que el juez era aquella persona quien a través de su sabiduría, su conocimiento y sus enseñanzas hacía crecer a las personas. Este crecimiento estaba basado en el conocimiento de las reglas. Otra labor importante de los jueces era restaurar las vidas de aquellas personas que por ignorancia habían incurrido en violaciones a la ley. Una vez que las personas tenían el conocimiento necesario, podían guardar y respetar las ordenanzas que Dios había establecido, y con ello podrían recibir las bendiciones que hay en su palabra. Abraham utiliza la expresión Adonai, que significa mi juez o mi maestro. Y esto es para demostrar que aunque Abraham está litigando con el Eterno, él sigue siendo su dueño, su juez y su maestro, y también aquel que puede restaurar su vida. La última línea con la que cierra este verso es la más trascendental del texto, y esta es Be'anochi afar be'efer, lo cual se traduce: yo soy polvo y ceniza. Las palabras efer be'afar son una metáfora teológica de alto espectro. En primer lugar tenemos la expresión hebrea afar, que en esencia es el polvo de la tierra.
Recordemos que en Génesis capítulo 2, en el verso 7, se menciona que el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra. Y esto se utiliza para representar el origen terrenal, la fragilidad y la mortalidad del ser humano. La misma expresión en el texto hebreo también nos señala el momento del inicio de la vida o el nacimiento de todo ser humano, considerando que el ser humano no es eterno. En algún momento no existía, pero por la voluntad de Adonai llegó a existir. Afar también representa el destino final y el último lugar de reposo de todo ser humano. Las palabras del Eterno son: por cuanto polvo eres y al polvo volverás. La siguiente expresión en el texto es Efer, que significa ceniza. Dentro de la filología, la expresión Efer está relacionado con la palabra hebrea Ish, que en esencia significa hombre. La palabra Ish, por otra parte, está relacionada con la expresión hebrea Esh, que es fuego. El ser humano es visto como una llama que arde, pero al final de su existencia se extinguirá y al final solo quedará la ceniza de aquello que antes fue. Esta frase se utiliza dentro del texto para reconocer de manera clara la distancia ontológica que existe entre el Creador eterno y la criatura temporal. Cuando Abraham se describe a sí mismo: yo soy polvo y ceniza, está desarmando completamente su propio orgullo. Abraham sabe exactamente quién es, no tiene delirios de grandeza, sabe que es un hombre mortal y frágil, y eso es precisamente lo que le ayuda a hablar con tanta seguridad delante del Creador. Habla desde su realidad, no desde una pretensión engañosa.